buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda dímelo ya. Dime cómo te hago, dime tú, ¿qué puedo hacer por ti? Dime tú, dime ya, dime Jesús, ¿Cómo puedo reparar? ¿qué esperas en la cruz? Se me manda algo nuevo. Anda, dime tú. Tú mi buen Jesús. Oh, mi Salvador. Bienvenidos a este su programa, Amigos Católicos en Cristo, un programa que está hecho pensando en ti. Les habla su amigo en Cristo, Ricardo Gutiérrez. Los invitamos a que se queden con nosotros y se comuniquen en nuestras redes sociales y a dejarnos sus comentarios. Vamos a entrar en un tema en donde siempre todos nosotros lo hemos hecho en cualquier época del año y también en cualquier circunstancia. Esto es, ¿qué es la oración? Un tema importante que todos en un día de nuestra vida lo hemos hecho, hacer oración. Pero no podemos hacer oración bien si primero no sabemos qué es. Vamos a ir descubriendo aquí qué es la oración y qué es exactamente. La oración es a la vez algo fácil y algo muy, muy difícil. Fácil porque hablar con Dios es algo que podemos hacer en cualquier momento, prácticamente en cualquier circunstancia. Y es difícil porque a veces no sabemos exactamente qué es la oración. Porque las ocupaciones diarias nos absorben y simplemente porque hay una gran resistencia a sentarse un rato para hablar con Dios. Para poder hacer bien la oración, para rezar bien, es importante entender qué es la oración. La oración es hablar con Dios. La oración es conversar con nuestro Padre del cielo, con Jesús, con el Espíritu Santo, conversar con nuestra Madre, la Virgen María, con el ángel custodio, con los santos, de tú a tú, como se le habla a un hijo, a un padre, y a veces también a Dios podemos decirle cualquier cosa, lo que vivimos, nuestras preocupaciones, lo que hemos logrado, en lo que necesitamos su ayuda, incluso practicarle nuestro día tal y como lo haríamos con la gente a la que tenemos confianza y la que queremos. La oración es pues dirigirse a Dios para alabarlo, para pedirle perdón, agradecerle, reconocerle y pedirle cosas que sean para nuestro bien. Pero la pregunta aquí entonces sería, ¿cómo debemos de orar? Hemos dicho que orar es hablar, conversar con Dios, con Jesús, con la Virgen. Por lo tanto, pensemos ante todo quiénes son ellos y quién soy yo. Enseguida vamos a ver que la oración debe ser lo más humilde y atenta, llena de confianza y perseverante. Una y otra vez, sin cansarnos, porque ellos nos aman y lo pueden todo, y nosotros los necesitamos. Y como dice Jesús, ¿verdad? En Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 al 9, nos dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llame, se le abrirá. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 9. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el fruto de la oración es seguro, porque tiene la promesa del Señor y nunca es inútil, si bien pedimos como debemos pedir. ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos a orar? Mire, Jesús enseñó a sus discípulos a orar
con fe viva y corazón puro, con humildad y constancia, que ya lo hemos dicho, y pidiendo en su nombre. ¿Y qué debemos de pedir? Se preguntarán todos ustedes. Bien, en la oración debemos de pedir principalmente la gloria de Dios y su reinado, primero. Luego el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna y cualquier otra necesidad que tengamos nosotros. Es buena idea conocer la definición de la oración de algunos autores espirituales, santos, doctores de la iglesia y de nuestros santos padres. Por ejemplo, Santa Teresa nos dice que la oración es otra cosa de oración mental. A mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. O sea, es el amor. Vamos a platicar con aquel que nos ama. La oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia. Venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Por tanto, no podemos menos que abandonarnos a Él, nuestro Creador y Señor, completa y con tal confianza. La oración es, ante todo, un acto de inteligencia, un sentimiento de humildad y reconocimiento, una actitud de confianza y abandono en aquel que nos ha dado la vida por amor. La oración es un diálogo misterioso pero real con Dios, un diálogo de confianza y amor. Este nos lo dice Juan Pablo II. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Tenemos aquí mi libro del Catecismo de la Iglesia Católica, ya un poco maltratado por el uso, ¿sí? Pero que vamos a estar manejando nosotros para explicar qué es la oración. Y aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica maneja prácticamente el 20% de su contenido a la oración. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, desde el numeral 2559 en adelante, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Esto está en el numeral 2590 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, pedirle lo que es bueno para nuestra alma y nuestra salvación. Cualquier cosa que sea contraria a esto, por supuesto que no nos lo concederá, porque ante todo nos ama y nunca haría nada para hacernos daño. Muy bien, ya sabemos qué es la oración. Aunque hay muchos tipos diferentes, mencionamos las clases de oración más importantes. En primer lugar, muchos pueden preguntarse, ¿qué diferencia hay entre la oración que se hace, por ejemplo, en la Santa Misa y la que hacemos solos frente al sagrario o en nuestra casa? Esto es la diferencia entre la oración privada y la pública. Algunos reconocerán que Jesucristo nos dijo, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo capítulo 6, versículo 6. Esta es la oración privada, personal, en la que solamente estamos a solas con Dios. Esta oración es fundamental, verdaderamente el pilar de la vida interior. Con ella nos acercamos a Dios y nos dirigimos a Él, que es persona. Dios, nuestro Padre, en el cielo está siempre presente y lo puede todo. Y cuando Jesús nos indica que vayamos a nuestro aposento y cerremos la puerta para orar privadamente, es porque Dios quiere vernos a solas. Como un padre se sienta a hablar cariñosamente con su hijo sobre las cosas más privadas, más trascendentes y más importantes. Jesús comprende nuestra necesidad de consuelo, de ayuda, y nos invita a que en la intimidad
nos dirijamos con toda la confianza del mundo a nuestro Padre para pedirle cuanto nos haga falta. Jesús nos da testimonio de que está en continua comunicación con su Padre y nos invita a hacerlo. Jesús ora en el bautismo, en su primera manifestación en Cafarnaún, en la elección de los apóstoles, en las noches enteras pasa el Señor en diálogo, en oración con su Padre. Jesús enseña a sus discípulos a que han de orar en todo tiempo. Jesús comprende nuestra necesidad de consuelo, de ayuda, y nos invita a que en la intimidad nos dirijamos con toda la confianza del mundo a nuestro Padre para pedirle cuanto nos haga falta. Y cuando Jesús nos indica que vayamos a nuestro aposento y cerremos la puerta para orar privadamente, es porque Dios quiere vernos a solas. Como podemos ver, esta oración privada es fundamental en la vida de piedad de todo católico. Ahora bien, no debemos olvidar que todos los bautizados formamos parte de la Iglesia y en ese sentido somos parte del cuerpo místico de Cristo. El Señor nos dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. La oración también puede hacerse en conjunto con otras personas. Incluso Jesucristo le da tanto valor que promete estar en medio de nosotros cuando lo hagamos. Esa es la oración pública, la que se hace en nombre de la Iglesia, en un ministro destinado legítimamente en este fin. Y esto nos lo marca el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1259. Este tipo de oración puede tener un carácter eminentemente litúrgico, como se le ocurre el rezo del oficio divino. Santo Tomás nos dice, o lo llama en esta oración común, y considera que debe realizarse en voz alta, para que el pueblo fiel tenga conocimiento de ella. La oración privada es la que se ofrece a la persona individual, por sí misma o por los demás. Una vez que hemos entendido la diferencia entre oración pública y oración privada, llega el momento de comentar la oración que se expresa hacia afuera de forma visible y externa, o sea, con palabras. Y la oración que hacemos sin palabras, sin que nada en nuestro exterior lo exprese, pero que se da dentro de nuestra mente como un acto de raciocinio. Cuando la oración se exterioriza con palabras, se le llama oración vocal. Don Antonio Royo Marín nos dice en su Teología Moral para Seglares que la oración vocal está al alcance de todos. No se requiere de una fórmula determinada, si bien la ofrece insuperable en el Padre Nuestro. Para que sea verdadera oración es preciso que se haga con atención. Toda distracción voluntaria es un pecado venial de irreverencia y con profunda piedad. La oración es interior sin que existan palabras habladas. Se le llama oración mental. En ella el diálogo con Dios se realiza mediante nuestra razón y nos dirigimos a Dios hablándole con nuestra mente. Esta oración puede ser un diálogo con el Señor. Recordemos que para el católico la oración no es necesariamente un monólogo. Y en este sentido la oración mental se le llama también discursiva, porque en efecto es un discurso. Ahora bien, además de la oración discursiva, hay otro tipo de oración mental, que es la contemplativa.
En ella se da un total recogimiento de los sentidos y un silencio interior que nos permite escuchar mejor a Dios. Es efectivamente como contemplar a Dios, pero no es un contemplarle con la vista, sino una contemplación del alma. Hemos recorrido un buen camino hasta ahora, ¿verdad? Pero no nos perdamos de la vía principal. Hay muchos tipos de oración y conforme se avanza en ella, la gracia de Dios comienza a actuar más allá del alma. Pero no olvidemos nuestro concepto principal y respondiendo a la primera pregunta que nos hacíamos en el programa, ¿qué es la oración? Recordemos que la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Que está en el Catecismo de la Iglesia Católica 2590. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo se aprende a orar? ¿Cómo aprenderemos a orar? Cómo orar es parte sumamente importante de la vida cristiana y es lógico preguntarse, ¿cómo orar? Orar no se aprende de la manera como las materias que estudiamos en la escuela, ¿verdad? Las matemáticas o técnicas que podemos aprender. A pensar de que nos parezca extraño, orar se aprende orando. La oración es un don de Dios, pero extrañamente se obtiene, orando. En la forma de aprender la oración, esta se parece más bien a la natación o al conducir un carro. Hay que nadar para aprender a nadar y hay que aprender a manejar un carro para manejarlo, ¿verdad? Entonces, así se aprende a orar. Pero, ¿qué nos impulsa a orar a las personas? Lo que de veras impulsa a las personas a orar es el deseo de Dios. Dios nos ha creado para Él. Dios nos ha impreso en nosotros la necesidad de comunicarnos con Él. Eso es la oración. Aquellos que no les gusta mucho la espiritualidad o el contacto con Dios, si se les llega el momento de la impotencia, angustia, soledad, ese es la situación cuando de manera casi natural y sin pensarlo mucho, aclaman a Dios. No hay más que oír los testimonios de personas, por ejemplo, que están secuestradas, las personas que están enfermas en cuestión terminal, personas que están presas de manera injusta. Y así podemos poner muchos ejemplos para darnos cuenta de cómo instintivamente buscan a Dios. Pero no hay que esperar estar en situaciones extremas para comunicarnos con Dios, porque Dios siempre está allí para quien quiera comunicarse con Él. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿para qué sirve la oración? La oración purifica. La oración nos ayuda a resistir las tentaciones. La oración nos da fortaleza en nuestras debilidades. La oración remueve el temor, aumenta nuestras fuerzas, nos capacita para aguantar todas las tentaciones y todas nuestras debilidades. La oración nos hace felices. Nos dice Juan Pablo II que el hombre no puede vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar. Por esta misma razón, la Madre Teresa de Calcuta nos dice: es necesario que encontremos el tiempo de permanecer en silencio y de contemplar, sobre todo si vivimos en una ciudad donde todo se mueve velozmente. Nos dice Teresa de Calcuta:
es el silencio del corazón donde Dios habla. La oración es la llave que abre nuestro corazón, nuestra alma, el Espíritu Santo. Es decir, es su acción de transformación en nosotros. Al hacer oración, permitimos a Dios actuar en nuestra alma, en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad, para ir adaptando nuestro ser a su voluntad. Esto nos marca muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 28-25. Los cristianos, especialmente los católicos, tenemos un lenguaje corporal en la oración. Sobre todo esto se nota en las celebraciones litúrgicas. Cuando vamos a misa, nos arrodillamos, juntamos las manos, hacemos genuflexiones, a veces estamos de pie, ¿verdad? Entonces tenemos muchas posturas. Pero ¿qué significan estas posturas para nosotros los católicos? Por ejemplo, la postura de pie. Ante Dios expresa reverencia. Uno se pone de pie cuando entra alguien de autoridad en un sitio, ¿no? Pero también indica atención y disponibilidad. Por eso nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Manos extendidas, posición orante que indica alabanza. Postura sentada, ante la presencia de Dios, indica que el cristiano, el católico, escucha en su interior, debe escuchar en su interior. Una postura sentada medita la palabra de Dios en su corazón, Una postura de rodillas indica que la persona se hace pequeña ante la presencia de Dios, que es infinito. Una postura de rodillas reconoce su total dependencia de Dios. Una postura en postración, la persona adora a Dios. Una persona que pone sus manos juntas, la persona se recoge dentro de sí, se une a Dios. Y esto lo podemos poner las manos de esta manera, o de esta manera, lo podemos hacer. Unas manos juntas nos está indicando que evitar las distracciones exteriores. Porque uno se recoge en sí mismo. También indica un gesto inicial de petición. Y mucha gente nos puede decir, bueno, esto se hace en el templo, también en tu casa. ¿Y en dónde podemos rezar? Se van a preguntar ustedes. ¿Dónde podemos rezar? Se puede rezar en cualquier lugar. ¿Sí? Primero. Pero, sin embargo, un católico siempre buscará los sitios donde Dios habita de manera especial. Estos son, sobre todo, las iglesias católicas, donde nuestro Señor está presente, vivo, con todo su ser de hombre y de todo ser de Dios. Es importante, pues, entonces, ir a estos lugares sagrados donde Dios nos espera con su presencia viva. Pero además es importante orar en cualquier parte. En la escuela, en la casa, en la oficina, en el metro, aún en las fiestas o en medio de amigos, bendiciéndolos a todos en nuestra oración. ¿Sí? Esto es lo importante de la oración, amigos. ¿Sí? Y quiero pedirles que hagamos una oración final, que dice: gracias, Señor, porque podemos comunicarnos contigo
a través de la oración. Gracias porque en cualquier momento y en cualquier sitio podemos hablarte y tú nos escuchas. Gracias por el privilegio que es la oración. Gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro maestro de oración. Gracias porque cuando no sabemos cómo orar, tú nos indicas y nos guías. Queremos imitarte, Jesús, en tu oración de entrega a la voluntad del Padre. Amén. Bien, amigos, queremos agradecerles su atención. No se olviden de mandarnos sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y tenemos nuestro correo electrónico, que es amigoscatolicosencristo@gmail.com, para que nos den sus comentarios, sus opiniones, y también para que nos puedan mandar sus propuestas de temas que ustedes quieren que tocamos, ¿sí? Por el momento se despide de ustedes Ricardo Gutiérrez, y recuerden que Cristo vive en su corazón. Oh, mi buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda, dímelo ya.